Buenos días con todos. Agradezco a Miguel Ángel la deferencia en pensar en mí para presentar esta segunda edición de Literatura y Cultura. He preparado un breve texto que en realidad es una presentación de algunas ideas que me parecen importantes desarrollar. La primera edición de Literatura y Cultura, una introducción, 1993, apareció hace 23 años. Para cuando se publica este texto, su autor, Miguel Ángel Guamán, ya gozaba de cierto prestigio como crítico, joven profesor y apasionado literato. Había obtenido el primer premio del concurso de ensayo DESCO, cuyo jurado estuvo conformado, entre otros, por el ahora legendario Alberto Flores Galindo. Aquel trabajo se convertiría luego en el libro Poesía y Utopía Andina, 1988, uno de los primeros sistemáticos estudios sobre la poesía de José María Arguedas. Si bien una aproximación panorámica a este texto puede tener como resultado la descripción de la presencia greimaciana a través de la semiótica, también resulta evidente el esfuerzo por hacer dialogar el texto poético con los textos culturales que le interpelan, y sobre todo la voluntad de instrumentar, categorizar y sistematizar el trabajo interpretativo. La línea de pensamiento crítico que hay detrás de esta publicación inicial define las principales características de los textos que aparecerán con posterioridad. Para Guamán, la literatura, la estética, la teoría literaria y el quehacer reflexivo en general no es una labor cándida, desarmada, impresionista, mucho menos acrítica. Si para fines de la década de los años 80 tenemos esa idea, para inicio de los años 90, esta percepción se enriquecerá con la publicación del texto Literatura y Cultura, una introducción, cuya segunda edición comentamos ahora. 2. La lectura de Antonio Cornejo Polar puede servir de ejemplo de la mirada que se tuvo hace 23 años a propósito de la primera edición de este texto. Para el recordado maestro sanmarquino, el libro de Miguel Ángel podía leerse, cito, como una especie de introducción a los estudios culturales, fin de cita, toda vez que la explicación polisistemática de la producción literaria y discursiva, es decir, el enfoque dialógico que establece puentes comunicativos entre la serie literaria y la serie social, para el mejor entendimiento de los procesos de producción discursiva, vista esta como propuesta teórica y hermenéutica, estaba un paso más adelante respecto a otros manuales e introducciones que enfocaban la literatura de manera aislada. Por ello, el texto en mención era un claro ejemplo de, cito, cambio de paradigma en el mundo de la introducción a la literatura. Fin de cita, ideas de Antonio Cornejo Polar. Pasaron 23 años de esta fotografía conceptual. Resulta lógico preguntarnos si es que después del paso del tiempo y a la luz de las transformaciones del campo literario se puede seguir conservando la misma imagen argumental. ¿Qué es lo que en términos conceptuales no ha superado el paso del tiempo y qué es lo que todavía continúa vigente? Para responder estas interrogantes es necesario reparar en la clave de lectura que propone esta segunda edición. Se trata de un conjunto de 6 intertextos integrados al final de cada capítulo. Si reordenamos cronológicamente la distribución de estos, se tienen los siguientes títulos. Repárese sobre todo en los años. ¿Qué es la teoría? 2000, Jonathan Kuhler. Sentir o entender la obra literaria del propio autor, 2001. ¿Y qué pasó con la posmodernidad de Hall Foster, 2001? La fábrica de la infelicidad, 2003, de Franco Bernardi. Estética y globalización, 2006, de Mario Perniola. ¿Y qué hace Internet con nuestra mente? 2011, de Nicholas Kern. ¿Qué es lo que hacen de Nicholas Kern, el sexto intertexto? ¿Qué es lo que hacen estos intertextos dentro del cuerpo argumentativo sobre el arte, la literatura, la cultura, la modernidad y la novela? ¿Cuál es el sentido que estos proponen? Nuestra presentación buscará puntualmente responder estas inquietudes.
El texto de Miguel Ángel Guamán se puede leer como la historia de una serie de personajes conceptuales: arte, literatura, crítica, lectura, interpretación, estética, novela, dentro del drama de la modernidad y la posmodernidad. Por un lado, la lógica argumental de este texto nos conduce por un terreno donde se comienza por las cuestiones elementales a propósito del campo literario y cultural. Si bien este ingreso a través de la fijación de cierta terminología no se trata de un conjunto, como podría pensarse, de definiciones enciclopédicas, se propone una serie de términos básicos como por ejemplo literatura, cultura, arte, estética, modernidad, modernismo, modernización, lectura crítica, interpretación, entre otras. Pero la lógica de dicha presentación direcciona la puntería hacia un blanco definido: derribar las ideas de sentido común que se tiene sobre estas categorías conceptuales, toda vez que de otro modo no ayudan a tener una clara idea del campo cognoscitivo por el que se transita. Por otro lado, esta escritura crítica pone en escena el trabajo interpretativo no solo porque ofrece un esquema básico de análisis del discurso, la que se consigna en la página 54, sino sobre todo porque la lectura que realiza de la producción literaria, entre otros autores de Goethe, Kafka, Baudelaire, César Vallejo, se hace no para demostrar alguna sofisticación terminológica. Por el contrario, la lección que se extrae de esta puesta en acción de la razón hermenéutica es que toda interpretación debe articular o buscar hacer dialogar el texto literario con los diversos textos culturales que la preceden, circundan o interpelan. Así, la explicación de la obra de cada uno de estos autores produce un discurso donde entran en tensión y movimiento lo literario, lo cultural y todo el conjunto de prácticas textuales de una época. Preguntábamos líneas arriba, ¿qué es lo que queda 23 años después de este texto? Los intertextos que encontramos como lectura complementaria al final de cada capítulo permiten formular una respuesta. Leídos como apoyatura conceptual, estos intertextos continúan las reflexiones propuestas por Guamán. Si recordamos, se trata en su mayoría de fragmentos de libros publicados la primera década del siglo XXI, es decir, algunos años después de la aparición del texto de Miguel Ángel. Los temas que estos abordan son diversos: la cuestión de la teoría y su porosidad, en la línea de Jonathan Kuhler, la idea respecto al quehacer interpretativo como un acto cognoscitivo más que hedonístico, el propio Guamán, el ocaso de los metarrelatos y sus implicancias en todo el cuerpo conceptual de las humanidades, la idea de Foster, la mutación actual de la relación del hombre, la sociedad y el horizonte consumista, Bernardi, la cuestión de la ética y el sentido político de la vida cotidiana, Perniola, y la representación de los nuevos soportes y experiencias de lectura y pensamiento en el mundo electrónico, Carl. Como se percibe, se trata de tópicos abordados directa o indirectamente en el libro de Miguel Ángel. Si atamos cabos, entonces, la presencia de estos intertextos trazan el sentido de una lectura de la segunda edición. Simplifiquémoslo en el siguiente enunciado: los problemas que se presentaron y discutieron hace 23 años son tópicos desarrollados y debatidos con insistencia en las primeras décadas del siglo XXI. En otras palabras, hace 23 años, las cuestiones del campo literario supieron calibrarse con visionaria lucidez, que el desarrollo del pensamiento estético y literario del presente lo ratifica y continúa enriqueciendo las líneas de aquella senda reflexiva. Finalmente, en la solapa de esta edición se detalla sobre el autor lo siguiente, cito: desde fines de la década del 80 del siglo pasado, la permanente labor docente, la persistente investigación literaria y la constante producción discursiva de Miguel Ángel Guamán ha sido determinante para consolidar los estudios literarios peruanos y latinoamericanos en un contexto crítico postmoderno que posibilite fundar un diálogo entre las prácticas de creación verbal y los plurales sujetos de nuestra tradición cultural. Fin de cita. Dato que se consigna en la solapa. Quiero complementar esta fotografía del carnet intelectual de Miguel Ángel, añadiendo una característica más que se desprende de un elemento presente desde la primera edición de Literatura y Cultura, una introducción. Se trata de la presencia de cuestionarios para investigar o continuar el conocimiento del tema propuesto. El detalle interrogativo es el que define también aquel otro elemento de la biografía intelectual
de nuestro prestigioso maestro, la vocación pedagógica de la interrogación constante. De este modo, literatura y cultura, una introducción es, no cabe duda, una acertada introducción al campo de la literatura y la cultura, pero, sobre todo, es una introducción al pensamiento literario, a la mayéutica con la que este maestro sanmarquino de la sospecha y la interrogación constante ha formado a generaciones de buenos y, a pesar suyo, de malos muchachos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por este libro.